Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del temido live action de Full Metal Alchemist. Yo tuve fe, gente, fui una de las primeras personas que en cuanto salieron los trailers de Full Metal Alchemist live action dije, aguarden, paciencia. Las cosas pueden llegar a salir muy bien, es decir, vamos a darle una oportunidad. No voy a juzgar a esta obra antes de verla. Bueno, ahora ya la vi, ¿sí? He visto el live action de Full Metal Alchemist y puedo decir con total tranquilidad de conciencia que es una porquería. Y digo total tranquilidad porque las cosas que me molestan no tienen que ver con el que sea diferente al anime o al manga o que los actores sean japoneses y no occidentales. Lo que me molesta es que esta es una mala película, un bodrio de 2 horas, mal actuado, que la mitad pierde completamente su rumbo y busca recrear escenas exactas sin tener la menor idea de cómo construir un contexto. Ignoremos por un momento el material de origen, ignoremos que existe cualquier obra previa relacionada a Full Metal Alchemist y concentrémonos solamente en lo que tenemos frente a nuestros ojos. Esta es una película que sigue a Edward y Alphonse Elric, dos hermanos que tras intentar traer de vuelta a la vida a su madre con ayuda de la alquimia, una especie de ciencia mezclada con magia que puede transmutar las cosas, es decir, transformar un elemento en otro, pierden sus cuerpos. Ed pierde el brazo y Al pierde todo el cuerpo, y para poder traer de vuelta su alma, Edward debe sacrificar su pierna, pero como no puede traer precisamente el cuerpo de su hermano, debe tener que pegar básicamente el alma a una armadura. Es así como luego de unos años estos muchachos están en búsqueda de la piedra filosofal, un artefacto mágico, un MacGuffin que a nadie en la audiencia le importa y que va a devolverles mágicamente su cuerpo a estos chicos. Y esto tranquilamente podría haber sido la línea argumental de una sólida historia de 90 minutos concentradas precisamente en la búsqueda de esta piedra filosofal. Lamentablemente la película toma un rumbo completamente diferente, dándonos 2 horas de un bodrio completamente insoportable y que luego de la primera hora se vuelve un sinsentido, pierde completamente el rumbo de su narración y no tiene ni la menor idea de cómo cerrar este relato, robando la mayor cantidad de escenas posibles de la obra original. La primera hora de por sí ya es bastante aburrida y empieza a mostrar los problemas que va a tener este film en general, siendo para mí el mayor de todos ellos el que no sabe cómo construir un contexto, no sabe cómo construir un mundo alrededor de todas estas escenas. Durante los primeros 10 minutos vemos una persecución a un cura que tiene una falsa piedra filosofal, pero durante todo ese arranque no tenemos idea de a quién persiguen, ni por qué, ni quiénes son estos chicos. Es decir, podemos intuir que son los mismos que vimos en ese flashback que arranca la película, pero no hay mayor información sobre quiénes son, como si esta película dependiera del conocimiento de la audiencia sobre el material de origen, lo cual es una falla fundamental en una adaptación. Y cuando descubrimos que uno de ellos es un alquimista estatal, tampoco se nos dice mucho más, es decir, este título significa algo en este mundo, pero la película no logra transmitirlo y asimismo tampoco logra transmitir muy bien el conflicto que tiene Ed con esta posición y con los militares. Es decir, vemos esa primera escena donde muestra desdén y que muestra que no puede tener una buena relación con la autoridad y que este cargo es algo que no le agrada. Pero luego en la película eso se pierde completamente y la relación con los militares, que es un eje central en el relato mismo de esta película, se desdibuja por completo. Asimismo, la alquimia no queda del todo claro. Todo lo que se nos da es información dura y concisa sobre lo que esta ciencia más o menos, sobre la manera en cómo funciona, cuáles son las reglas que tiene más o menos, pero no se nos transmite la importancia de esta ciencia, el cómo ocupa casi todo el mundo, cómo juega un rol fundamental en el ejército, cómo hay diferentes tipos de generar esta alquimia, cómo hay diferentes tipos de alquimistas, es decir, todo eso se desdibuja por completo y lo único que nos queda es un monólogo por parte de Al que nos da una escena de dura exposición completamente aburrida y básica. Y esta escena es a lo mejor uno de los mejores ejemplos que nos demuestran cómo esta película no sabe adaptar
una obra, porque, lo lamento, pero tomar diálogos y situaciones casi al pie de la letra de la obra original no funciona si el contexto no es el mismo. Porque en esta escena Al explica los fundamentos de la alquimia y es también confundido con el alquimista de acero, que es en realidad su hermano Edward. Esto está en el manga y en el anime, pero la radical diferencia es que en esta escena de live action Ed no está presente. Es decir, una situación que radica en Al siendo confundido con Ed y que radica en el hecho de que Ed es burlado por su altura, creo que es bastante obvio que esa escena necesita a Edward presente. Es una escena que no funciona de la misma manera si Edward no está ahí. Es decir, si no está esa persona con la que Al está siendo confundida, si no está esa persona que está siendo burlada, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la necesidad de esta escena? Es decir, eso funciona bien en el manga y en el anime justamente porque Ed está ahí para rematar con un grito su enojo. Es decir, eso es lo que lo hace efectivo en cuanto a comedia, eso es lo que lo hace efectivo en cuanto a comparación de miren a estos dos hermanos, miren al de la armadura como es alto y como es el hermano menor y miren al otro que es el hermano menor. En verdad no tiene sentido, no entiendo cómo algo tan sencillo de adaptar como esta escena le hayan metido la pata tanto, es decir, Ed tiene que estar presente, es algo tan básico y eso se ve representado en toda la película. Hay situaciones que son casi textuales, casi copiadas del manga y del anime y aún así no funcionan. ¿Por qué? Porque el contexto no es el mismo. Una adaptación no funciona si toda la idea no está englobada, es decir, si el espíritu en sí no está presente. No funciona simplemente copiar escenas al pie de la letra para que la gente no se queje de que están cambiando la obra original, sino que tienen que entender cómo trasladar ese material al audiovisual y cómo trasladar el contexto, el mundo, la construcción y el ambiente, todo eso para que esas escenas funcionen. Y el más claro ejemplo de cómo todas estas cosas empiezan a salirse de control ocurre durante la última hora de esta película. Todo se vuelve mucho más confuso y lo que venía siendo una adaptación bastante lineal, aunque algo acelerada, se convierte en un salto constante robando elementos descontextualizados montados desprolijamente juntos, con intentos de plot twists y personajes desdibujados en una película que en verdad no tiene ni acción, ni un mensaje profundo, ni protagonistas, ni un verdadero villano. Edward es un personaje irritante, gritón y caprichoso, con eventuales gestos de nobleza. Al es una carta ausente del film, casi no aparece y cuando lo hace resulta blando. Winry es sumamente irritante y el que la actriz sea pésima tampoco ayuda. Mustang es un militar acartonado. Hawkeye no tiene personalidad. Los homúnculos son sumamente caricaturescos e intrascendentes, están solamente ahí para verse misteriosos. Tucker es un villano de caricatura que pasa de ser un científico desesperado a un malvado al que solo le falta retorcerse el bigote mientras dice lo mucho que odia a Edward. Y Hakuro, ese supuesto villano en cuya revelación debía sorprendernos, aunque sus malas intenciones son telegrafiadas desde la primera vez que aparece, en verdad no tiene ningún sentido de existir en esta película. Todo en este film cae plano. La actuación en general es pésima, aunque creo que yo le daría una mención de honor a la actriz que hizo de Winry porque no sé en qué película estaba y lo que es peor, arrastraba a los demás porque el actor que hizo de Edward era bastante malo, pero sus peores momentos se veían en sus interacciones con Winry porque justamente ella era un ancla para los demás actores, les llevaba a un registro completamente absurdo y fuera del tono de esta película que en verdad no tiene muy en claro cuál es el tono que quiere capturar. Por momentos parece ser de comedia, pero no es muy sólida. Por momentos quiere ser melodramática y tampoco lo logra. Por momentos quiere ser de acción y la acción en ese caso también, debo decir, es horrible. Las escenas de acción, que son pocas, no están para nada bien coreografiadas, ni bien dirigidas, ni bien planteadas. Y los efectos especiales, que era algo que esta película trataba de mostrar como wow, miren los efectos especiales hollywoodenses que podemos hacer, en su mayoría dejan mucho que desear, salvo por Al en su armadura que me sorprendió, parecía que en verdad estaba ahí. El resto era decente
promedio, no era la gran cosa. Aunque esto último puede ser perdonado si al menos hubiera un uso ingenioso y creativo de la alquimia o decisiones que me mostraran cierto gesto de fuerza en la dirección. Pero no, esta peli está repleta de decisiones mal tomadas que la despojan de todo impacto e intensidad y de todo intento de construir una estética. Es decir, sí, los escenarios son hermosos, pero eso es mérito más que nada de las ciudades y de la persona que haya hecho el scouting, que encontró en verdad algunas locaciones muy bonitas. Y sí, la fotografía es buena, es decir, está todo muy bien iluminado, todo muy bien, se puede apreciar muy bien, visto en alta calidad, está todo bien definido, bien nítido, pero no tiene estética, no tiene concepto, no tiene belleza más allá que lo que vemos, no tiene alma estas escenas, porque no hay un director ahí diciendo cómo plantear estas situaciones dramáticas, cómo vamos a dirigir estas escenas, cómo vamos a construir la atmósfera y las emociones que queremos transmitir de una manera visual. Eso no está presente. Y hay desde esos problemas que son enormes hasta problemas más chicos que en verdad me llamaron la atención, porque eran cosas tan básicas y fáciles de hacer, como por ejemplo que cuando Ed junte las palmas para el momento previo de hacer la alquimia, de hacer alguna transmutación, tengo un efecto de sonido más. La primera vez que yo vi a Edward juntando las manos, no me di cuenta de que estaba por hacer una transmutación, porque no había nada, era simplemente él haciendo esto. En cambio, en el anime lo que supieron hacer muy bien es darle un efecto de sonido, para darle esta categoría un poco más elevada, de decir, no está simplemente juntando las manos, está activando algo. En el momento en que junta las palmas, algo se activa, algo se prende. En el momento que Roy hace el chispazo, no es simplemente un chasquido de los dedos sencillo, no, es un chasquido que tiene un efecto especial y que sonoramente hace otro efecto, y eso en verdad ayuda mucho a transmitir las cualidades casi mágicas de la alquimia y a darle otra estética. Eso en verdad no está presente. Y también tenemos cosas como, no sé, cámaras que por un momento era una cámara en mano que no tenía ningún sentido ni ningún propósito, y lo que más me hizo ruido como director a mí mismo es que todas las situaciones dramáticas terminaban con una especie de zoom out a veces, si no era simplemente un movimiento de cámara que movía todo un traveling hacia atrás, que terminaba en un plano general. Eso es básicamente la manera en cómo terminaban todos los momentos dramáticos. Si se acuerdan bien, el momento en el que matan a Marco, el momento en el que luego de que Nina se convierte en una quimera, el momento final, es decir, la manera en cómo la película cierra es con ese mismo movimiento de cámara, y eso en verdad se vuelve bastante tedioso y repetitivo de ver. Al menos a mí me hizo mucho ruido. Por cierto, hay una escena post créditos que me parece irrisoria, tratando de setear una continuación cuando ya agotaron varios puntos narrativos que podrían haber funcionado mucho mejor en el futuro. La película en sí es mala y como adaptación fracasa porque pierde la esencia de lo que Fullmetal Alchemist está tratando de contar. Esta es una historia sobre dos hermanos que en su jornada descubren lo que ser un humano significa. Ese es el valor final de Fullmetal Alchemist, el valor de la humanidad, y eso no está presente acá, no se nota, no se siente. Para empezar, Ed y Al no se sienten como hermanos, es decir, no se ve un verdadero lazo de hermandad entre ellos dos. Cuando se distancian, cuando están separados, en el manga o en el anime uno sentía cierta nostalgia de no verlos juntos, es decir, ellos van en dueto, son un par que resulta casi inseparable, y cuando no están juntos, eso se siente. En la película básicamente los separan desde el comienzo. Raras veces los vemos a los dos en verdad juntos y no vemos ninguna especie de situación cotidiana. El momento en el que podríamos haber explorado un poco más de esa relación de hermandad, la cena en la casa de Hughes, nos concentramos más en la relación de Ed con Winry. De hecho, toda esta película se concentra más en la relación de Ed con Winry, y mismo Winry está en muchas más escenas de las que para mí eran necesario. Este era un personaje que en la obra original aparecía a cuentagotas porque en definitiva no es su historia, es la historia de estos dos hermanos. Así que el hecho de que Winry estuviera presente en casi todas las escenas era muy llamativo, y además casi todo el elenco estaba presente
en todas las escenas. No había momento en el que no viéramos a todos juntos, en el que no estuvieran todos con cierta importancia. Y eso es llamativo porque si bien Fullmetal Alchemist es una serie que tiene un elenco muy colorido, eso no logra ser trasladado acá y los personajes, al ser tan vacíos y estar presentes todo el tiempo, te terminan saturando. En fin, podría pasar horas marcando los problemas de esta película porque en verdad hay situaciones que van desde lo más pequeño y hasta que resulta gracioso hasta lo más grave, es decir, cosas como convertir a Ishbal en tan solo una mención, es decir, Ishbal sirve para representar las atrocidades de las cuales esta humanidad es capaz, sirve para ceñirse sobre el pasado de todos estos personajes, el hecho de que Scar no estuviera presente, el hecho de que de lo que representa a la amenaza extranjera, el miedo hacia el diferente, no estuviera en esta historia, es en verdad algo muy llamativo, cuando en verdad ese también es otro de los ejes centrales de esta narrativa, de poder coexistir con el otro, de poder integrar a todas las razas, a todas las personas, a todos los tipos y poder superar los miedos y los problemas que generaron en el pasado. Todo eso es un mensaje central en Fullmetal Alchemist. Al no poner a Scar, al no poner a la representación de ese miedo del extranjero, es en verdad una decisión no muy acertada. Así que esta película lo tiene de todo, desde problemas de adaptación hasta malas actuaciones, escenas muy mal planteadas desde un aspecto meramente cinematográfico, es decir, ni siquiera hablando de cómo fue tratado en el material original, sino en sí como película. Hacen de esta una obra que termina siendo mala. Creo que eso es todo lo que puedo resumir a esta larga review sobre el live action de Fullmetal Alchemist, que no es para nada bueno y termina siendo muy decepcionante y aburrido. Aún así no voy a perder mi fe sobre los live action, es decir, no voy a juzgar a los que vengan por lo que hicieron esta película. Las cosas pueden salir a flote, las cosas pueden mejorar. Podemos tener buenas adaptaciones de obras basadas en mangas y en animes. El hecho es saber qué elegir y cómo adaptarlo. Para mí Fullmetal Alchemist fue una decisión que me llamó la atención porque no me parece el tipo de historia que se pueda trasladar bien a la pantalla real, es decir, con actores reales, porque tienen muchos elementos que son difíciles de jugar. Es decir, es como resumir, salvando las distancias, ¿no?, con Game of Thrones, pero es como resumir a Game of Thrones en películas. Es decir, se perdería mucho de la mitología y del desarrollo de personajes, porque estas son narrativas que se benefician de un formato de serie. Es decir, son historias enormes con muchas cosas que necesitan el episodio tras episodio para poder explayarse y ser aprovechadas de la mejor manera. Así que no sé, la película se setea también para hacer una saga. Vemos una escena postcréditos que nos muestra ciertas intenciones de una continuación. Veamos qué es lo que sucede. Desconozco cuál fue el éxito de taquilla en Japón sobre esta película, así que no sé si fue exitosa o no. Vamos a ver qué es lo que pasa con el resto de los intentos de llevar Fullmetal Alchemist a la pantalla real. En verdad debo decir que esta película fue bastante decepcionante y no sé, creo que voy a hacer un video de comentarios sobre la película mientras la estoy viendo, porque hay tantas cosas que vale la pena mencionar y destacar de cómo fracasa este film que en verdad es llamativa. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Si bien mi opinión fue muy dura sobre esta película, a lo mejor a alguno de ustedes les gustó, así que me gustaría saber qué es lo que piensan. Cualquier cosa que quieren decir, déjenlo en la sección de comentarios abajo, y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá, o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdroid los saludamos, y como siempre, que tengan buena semana.